y vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo los invito a que busquen allí en sus Biblias, en Romanos capítulo 12. Hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de los dones. Y vamos a leer aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, 9 y 10, que dice de la siguiente manera: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hace un tiempo leí un libro que impactó mucho mi vida, y cada vez que lo vuelvo a leer o lo ojeo, bendice mi vida, bendice mi alma. Ese libro se llama Como un viento recio. Algunos de ustedes tal vez ya lo han leído, este libro, Como un viento recio. Y me ha impactado mucho, como cuando leo el libro de los Hechos, igual, ¿sí? Y allí en este libro, Como un viento recio, dice que hubo un gran avivamiento en Indonesia. En el siglo XX comenzó en la ciudad de Soe, en la isla de Timor, por un hombre que Dios usó de una manera grande, poderosa. Bueno, no nada más a él, sino a toda la iglesia. Pero el hermano Meltari. Y resulta que él empieza allí a decir en el libro los grandes testimonios de todo lo que Dios había estado haciendo allí en esa isla, y luego pues se extendió a las demás iglesias y las demás islas que estaban allí cerca de allí. Y entonces cuenta el testimonio de que cuando llegó el avivamiento allí, Dios empezó a limpiar la iglesia y empezó a usar a varios con el don de ciencia. Entonces dice que una vez, estando allí en la congregación, estaba un matrimonio, estaban allí platicando en la congregación, y llegó una hermana y se dirigió hacia el hermano y le dijo: dice Dios que te arrepientas de tu pecado. Tú, dice el Señor, que dejes a esa mujer que no es tu esposa. Y cuando empezó a hablar de esta manera, la esposa rápido: ¿qué? ¿Qué? Y le empezó a decir la hermana que dejara a esa mujer. Y él, pues, ¿qué creen? Como siempre, ¿verdad? Todos nosotros: no, yo no tengo a nadie más. No, yo no. Yo me imagino que hasta le decía: no, mi amor, si tú eres la única mujer en mi vida. Pero la hermana seguía insistiendo: arrepiéntete de tu pecado, porque nunca lo has confesado, nunca has dicho nada, y el Señor quiere que te arrepientas. Dice que en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre aquel hombre y confesó su pecado, pidió perdón. ¿Y qué creen? Que la esposa estaba muy molesta, estaba muy enojada. ¿Cómo es posible que desde cuándo me está engañando este? Y estaba muy molesta. Pero llegó otra persona, también con el don de ciencia, y que le dice a ella: el Señor dice que te arrepientas de tu pecado. También le dijo a ella. Y entonces ella fue sensible y se arrepintió. Cosas grandes y maravillosas suceden cuando el Señor empieza a obrar dentro de una iglesia. Y bueno,
quiero hablarles acerca de los corintios, acerca del fondo histórico de la iglesia de Corinto. Era una iglesia que ignoraba acerca de los dones espirituales, por lo que nos dice el versículo 1 de este mismo capítulo 12, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Como que la iglesia tenía muy poco tiempo de haber recibido a Jesús como su Salvador, tenían muy poco tiempo de hacerse cristianos. Entonces no conocían mucho, pero la iglesia tenía una bendición muy grande de parte de Dios, por lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 7, y dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nada os falta en ningún don, como que todos los dones operaban allí dentro de la iglesia de Corinto. Nada más que como los hermanos no conocían mucho de esto, ellos estaban haciendo cosas que no estaban muy bien porque no tenían el conocimiento, no tenían la ignorancia. Y sobre todo, aquí lo que acabamos de leer nos menciona que había nueve dones, y como que ellos solamente le hacían mucho caso a dos de los dones, que era el don de lenguas y el don de profecía. Y por eso Pablo se pone allí a hablarle a la iglesia de Corinto, y usó 3 capítulos para hablarle sobre este asunto, que es el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y vaya que el capítulo 14 es un capítulo muy largo. Y Pablo se pone allí a hablarle a los corintios, ¿sí? Porque ellos ignoraban muchas cosas, y Pablo decía: yo no quiero que sigan ignorando, y por eso se pone a hablarles y a escribirles, ¿sí? Y bueno, Dios les dio dones a toda la iglesia, les dio dones espirituales. Don son poderes extraordinarios, habilidades sobrenaturales que nadie puede tener. Solamente Dios es el que da esos poderes, esas habilidades que, bueno, viene de parte de Dios, ¿sí? Y bueno, ellos abusaron en el empleo de los dones, porque eran egoístas, tal vez hasta competían unos con otros, diciendo: yo tengo los mejores dones, yo soy mejor, qué sé yo. En la iglesia, por decir, el que tenía el don de lenguas, se la pasaba hable y hable y habla, pero cómo decirlo de una manera exagerada, que hasta levantaba la voz y no dejaba, yo me imagino, no dejaba ni siquiera al que estaba predicando, no lo dejaba que hablara, que predicara, que enseñara la palabra. Y había un desorden allí en el momento de la adoración, de la alabanza, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, entonces ellos abusaban, ¿sí? de esta bendición que Dios da a sus hijos, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces Pablo les habla, les explica y les dice acerca de los dones. Ahora, estaba yo leyendo el libro de teología, la teología sistemática de Horton, y me pareció muy importante, muy interesante lo que allí dice. Entonces dice que la mayoría de los escritores han dividido los dones de 1 de Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 10, dice que lo han dividido en tres categorías de dones, o sea, para la mente, para el poder y dones para hablar, ¿sí? Y con 3 dones en cada categoría. Entonces vamos a ver esta división, es una división cómoda y lógica,
¿sí? Entonces, los primeros que podríamos mencionar son los dones de enseñanza. Son los que se usan para predicar, para hablar en público, ¿sí? El que es palabra de sabiduría, o es el mensaje de sabiduría, el mensaje de conocimiento o el de ciencia. Luego siguen los dones de ministerio, que son a la iglesia y al mundo. Son bendecidos ambos, ¿sí? Y eso es el don de fe, los dones de sanidades, dones de milagros, profecía y discernimiento de espíritus. Luego siguen los dones de adoración, los que usamos para alabar a Dios, los que usamos para en la iglesia, ¿sí? Y ese es las diferentes clases de lenguas y la interpretación de lenguas. Ahora vamos a ver el don de sabiduría. El don de sabiduría es para enseñar, para aconsejar, enfrentarse a necesidades prácticas en el gobierno y la administración de la iglesia, que de momento dentro de la iglesia surgen problemas y pues se reúnen los pastores, el cuerpo ejecutivo y pues no saben qué cauce darle, no saben, entonces se necesita el don de sabiduría para que dirija, ¿sí? Entonces enseña a la persona a crecer espiritualmente, al aplicar su corazón a la sabiduría y tomar decisiones que conduzcan a la madurez. Es un mensaje de proclamación o de declaración de sabiduría. Ahora, no significa que los que dan el mensaje sean más sabios que los demás. No se puede catalogar de decir, ay, este hermano que tiene el don de sabiduría es más sabio que todos nosotros. No, es un don que Dios está dando, ¿sí? Que Dios lo está usando. No lo hace más sabio, simplemente recibe palabra de parte de Dios para compartir, para ayudar a que se resuelvan ciertos problemas. El don de sabiduría va más allá que la sabiduría humana y de la preparación humana. ¿Sí? O sea, cuando es don, va más allá de todo esto. ¿Sí? Porque podemos decir ya las personas ya grandes, pues ya vivieron toda una vida y son personas sabias porque ya tuvieron experiencias, ya conocen. No, el don de sabiduría no se adquiere así. El don de sabiduría viene de parte de Dios y lo da a una persona, lo da a otra persona y así los usa Dios. Sí, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo los usa. Otro de los dones es el de conocimiento o el de ciencia. Es la enseñanza de las verdades que contiene la palabra de Dios. No es producto del estudio en sí, porque hay quienes estudiamos, ¿verdad? Y estamos allí leyendo y volviendo a leer y agarramos las Sagradas Escrituras y nos memorizamos la palabra y la escudriñamos. No es eso. Viene de parte de Dios esa ciencia, ese conocimiento. Y Donald Gay lo describe como destellos de comprensión de la verdad que penetra más allá de la operación del intelecto, solo sin la ayuda de nadie. Solamente esto viene de parte de Dios. Dios da el conocer sus secretos, ¿sí? Él da a conocer sus secretos por medio de este don. Cuando les revela a los profetas del Antiguo Testamento, pudiéramos recordar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas que Dios usó, ¿verdad? Le decía cuándo iba a llover,
cuándo iba a dejar de llover y cuándo iba a volver a llover. Y pues ahora sí, muchos se preguntaban, ¿cómo es que sabe o qué? Bueno, Dios se lo revelaba. Ahora los planes del enemigo o cosas secretas de reyes y siervos también los revela y podemos ver otro ejemplo. Este fue con el profeta Eliseo. Allí en el libro de Segundo de Reyes, vamos a revisar aquí en nuestra Biblia. Esta es una historia que me ha impactado mucho, es muy bonita esta historia. Es el segundo libro de Reyes. Está, acuérdense, en el Antiguo Testamento, en la división de los libros históricos. Segundo de Reyes, capítulo 6. Y les quiero decir el por qué me impactó. Fíjense, dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, nadie sabía más que el rey que se los dijo a sus siervos. Dice, va a estar en tal lugar mi campamento. Y entonces el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí. Entonces ya el rey de Israel hacía oído, escuchaba. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó y dijo, ahora sí que se turbó por todo lo que estaba pasando. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es el rey de Israel que va con el chisme y va y le dice dónde vamos a estar para que el rey de Israel esté preparado? O sea, díganme quién es el traidor, por decirlo así, ¿verdad? ¿Quién es el traidor? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sí? Entonces, Dios le daba al profeta esa palabra de ciencia y por eso él sabía y podía advertir al rey, ¿sí? Podía advertirlo y decirle, no estés en aquel lugar, tengan cuidado de este lado porque va a atacar así. Entonces el rey de Israel pues obedeció y ponía atención a lo que decía. Entonces Dios da esa palabra de ciencia. Bueno, en conocimiento del engaño tenemos otro ejemplo, el engaño de Ananías y Zafira, ¿sí? Ustedes recordarán esta porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 5, sí, que nos narra esta historia. Dice que había gente que estaba vendiendo sus propiedades y el dinero que les daban de las propiedades que vendían, venían y ponían ese dinero a los pies de los discípulos. Y los discípulos administraban todo este dinero y ayudaban a las viudas y a los huérfanos, a los pobres. Bueno, de tal manera que dentro de la iglesia no había necesidad. Entonces, pues como que les aplaudían aquellos que hacían esto bonito, ¿no? De ayudar, de bendecir a la iglesia. Entonces Ananías y Zafira escucharon y dijeron, wow, nosotros también quisiéramos que nos aplaudieran, también nos gustaría que nos reconocieran y vendieron su heredad, pero dijeron, no, hombre, es mucho, no, ¿cómo se lo vamos a dar todo? Y entonces ellos agarraron y se lo guardaron. Y ya agarraron, primero fue uno y delante de los apóstoles y le dijo, mira, nosotros vendimos nuestra heredad y pues te traemos todo lo que nos dieron. Ahora, ¿quién sabía? ¿Quién era el que sabía de esto? Solamente Ananías y Zafira, podíamos decirlo así. Pero cuando Pedro lo confrontó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieres mentirle al Espíritu Santo?
Si el Espíritu Santo es el que nos ve y es el que está en todos lados. Pero ¿quién le reveló esto al apóstol Pedro? Allí recibió una palabra de ciencia, ¿sí? Y bueno, pues por haber querido mentir al Espíritu Santo, por quererse pasar de listo, pues ya sabemos la historia, cayó muerto, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente la esposa pues también pues siguió con esto mismo, viendo que no regresaba, ya habían pasado como 3 horas y no regresaba, pensando, ¿verdad? Si no está tan lejos, está aquí cerca, ya se tardó mucho. Entonces ella misma también fue y el apóstol le preguntó, en tanto vendieron la heredad, allí ella tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, siguió con su mentira y dijo, sí, en tanto, dice, bueno, pues ahorita van a entrar los hombres que sacaron a tu esposo muerto porque tú vas a morir. Y qué terrible, ¿verdad? Ese matrimonio allí murió. También tenemos otro ejemplo, la declaración de Pablo de que caería ceguera en un hombre. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Que les digo que la Biblia está llena de ejemplos así, pero bueno, nada más vamos a mencionar este más. Hechos capítulo 13, versículo 11. A ver, Hechos 13. Desde el versículo 6 vamos a ver. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a los apóstoles porque él quería conocer más de Dios y los mandó a llamar para que le hablaran de las maravillas, que le hablaran del mensaje de salvación. Pero Elimas, este cierto mago llamado Bar Jesús, no permitía que el procónsul recibiera el mensaje. Y dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. ¿Quién le reveló al apóstol Pablo? Que dentro de él, ¿sí?, había engaño, ¿sí?, que había maldad y que era hijo del diablo. Nosotros de momento hablamos de Cristo, ¿verdad?, a ciertas personas, pero hay otras personas que impiden. Y nosotros pues no somos capaces porque no recibimos esa palabra de parte de Dios para decirle así, ¿no? Que es hijo del diablo, que pues para decirle todo lo que le dijo el apóstol. Pero el apóstol estaba bien seguro de todas estas cosas porque el Espíritu Santo se lo dijo, el Espíritu Santo se lo reveló por medio de este don de ciencia. Otro de los dones es el don de fe, una oración ferviente, un gozo extraordinario y una osadía poco usual acompañan al don de fe, ¿sí? No es la fe salvadora que tenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. No es esa fe, ¿sí?, sino es la fe milagrosa como don, ¿sí?, como un don. Y bueno, precisamente porque Pablo menciona también a los efesios
Y les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe salvadora no nos está refiriendo a eso, se está refiriendo al don, ¿sí? La fe como don. Y bueno, vamos a ver solamente dos ejemplos. Vamos a ver. Uno es, ¿se acuerdan cuando el profeta Elías se presentó con aquellos 450 profetas a Baal? Vamos a buscarlo. Está en primer libro de Reyes, capítulo 18. Vámonos aquí a nuestra Biblia, porque miren, a mí me encantan todas estas historias. En la palabra de Dios encontramos, no sé, historias que nos edifican, historias que nos enseñan, que nos muestran la grandeza de Dios. Y bueno, en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 33 en adelante. Miren. Bueno, vamos a leer desde el 31. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran las 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto. Esto lo hizo 3 veces. ¿Sí? Y luego, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y bueno, solamente hizo una oración que dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este es un milagro, o sea, así como milagro, Elías tenía fe. Porque fíjense, ya, ¿cómo se llama? Los profetas a Baal estuvieron medio día clamando a Baal y no le respondió. Y este profeta tenía la seguridad de que Dios iba a derramar fuego del cielo. Fíjense, hasta le echó agua alrededor y encima también. O sea, ¿quién hace eso? Pero él tenía fe de que eso iba a pasar, ¿sí? Y bueno, Pablo estaba en un barco en medio de la tormenta también. Y bueno, ya habían pasado varios días en que no salía el sol. Ustedes saben, cuando hay tormenta está todo gris y lluvia. Y imagínense en medio del mar, cómo el barquito, cómo estaba. Pero sin embargo, Pablo alentó a los que estaban allí en el barco y les dijo, no se preocupen, no nos va a pasar nada. O sea, nadie va a morir. Nadie va a morir, solamente se va a perder la nave, se va a perder todo, pero de personas, de vidas humanas, nadie va a morir, nadie va a perecer. Y trató de animarlos, porque el ángel de Jehová le había dado palabra, y él le creyó, él confió, él sabía que Dios iba a responder. Entonces es una fe así, sí, como don. Bueno, otro de los dones era el don de sanidades. En el libro de Hechos, muchos respondieron al Evangelio y fueron salvos después de haber sido curados milagrosamente. Ahora, puede sanar por, ¿cómo decirlo?, sobrenaturalmente.
que simplemente se hace el milagro y ya. La otra, sana según la fe de la persona enferma. Puede ser sana físicamente y emocionalmente también. Y bueno, nosotros aquí dentro de la iglesia hemos visto milagros, ¿sí? Algunos que de pie plano, que se les ha hecho la curvita, ¿verdad? En su pie. Hemos visto, hemos escuchado esos testimonios de cómo el Señor ha hecho cosas grandes, ¿sí? Y poderosas. Que de momento alguien está enfermo, va con el médico y dice, pues usted no tiene nada. Entonces son de sanidades, son diferentes sanidades. Algunos Dios los usa para sanar personas que están enfermas de cáncer. Otros los usa para los huesos de la columna y todo eso. O sea, usa a diferentes personas con diferentes sanidades. Bueno, otro de los dones es el don de milagros. Cuando se altera el curso de la naturaleza, una palabra en griego, dinamis, poder sobrenatural. Este milagro es para dar protección, proveer, arrojar fuera demonios y altera las circunstancias. Fíjense, yo recuerdo un testimonio que me dio mi mamá hace tiempo. Dice, ella empezó a levantar una iglesia aquí en el estado de México, en Temamatla. Y pues ella siempre viajaba, entonces llegó el momento en que pues tenía que ir allá a la iglesia en Temamatla. Y ese día le agarró un aguacero, pero de esos buenos, ¿sí? Y ella estaba muy preocupada porque decía, híjole, ni siquiera un suéter me traje, pues es que estaba haciendo mucho calor y pues ni siquiera un suéter me traje y está aquí el aguacero muy fuerte. Y bueno, pues mientras que iba allí en el transporte, pues ahora sí que pues iba allí protegida, pero sabía que en cualquier momento ella tenía que bajar. Y como ustedes ya saben, cuando nos agarra el aguacero dentro del transporte, de la combi o del micro, pues estamos pensando, híjole, ojalá y se quite el agua, o ojalá y allá donde voy no esté lloviendo, ¿verdad? Y uno dice, ni siquiera traje paraguas, no traje nada, ni impermeable, ni nada. Entonces así estaba mi mamá, un poco preocupada, dice, ay, dice, no quiero mojarme. Y ella le decía, Señor, ayúdame, Señor, que se quite el agua. Yo no sé cuál era su oración. Y decía, es que ahorita no me he sentido muy bien, yo no quiero mojarme, porque si me mojo no sé qué vaya a pasar. Pero el aguacero estaba en su punto. Y cuando llegas al lugar donde te tienes que bajar, una de dos, o te bajas y te mojas, o te sigues, ¿verdad? En el transporte hasta donde llegue o donde te puedas bajar y donde te puedas cubrir. Pero casi por lo regular, pues nos tenemos que bajar. Y eso le pasó a mi mamá, pidió la bajada y dijo, Señor, estoy en tus manos. ¿Y qué creen? Ahí está el milagro, que ella bajó del transporte y caminó, no estaba muy cerca del transporte hacia donde estaba el lugar donde se reunían para la oración, para el culto. Y dice que ella caminó, y la cosa es que llegó hasta donde estaba el lugar de la reunión. ¿Cómo creen? Sequecita, que cuando las hermanas que estaban allí la vieron y dijeron, hermana, ahorita le llevamos un paraguas, pero en eso de que fueron y entraron al templo y salieron, mi mamá ya había llegado. Hermana, le damos, y se quedan sorprendidas, hermana, usted está sequecita, y le tocaron su ropa, estaba seca. Es un milagro de Dios. Así hay milagros que suceden, ¿verdad? Que suceden. Dios es poderoso. Y bueno, otro de los dones que nos menciona aquí nuestra lectura en nuestra Biblia es el don de profecía.
Y bueno, allí en primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, lo vamos a buscar. Primera de Corintios 14, versículo 3, nos dice algo bien importante. Miren, porque hay una variedad de mensajes espontáneos que de momento pudiéramos decir que todos pueden hacerlo, ¿sí? Pero la profecía debe de llevar 3 elementos muy importantes. Dice así nuestra porción, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 puntos muy importantes, ¿sí? Edificación. Cuando damos una palabra, tiene que haber edificación, tiene que haber bendición, ¿sí? En los que están escuchando. La otra, exhortación, o sea, animarlos a que sigan adelante, ¿sí? Exhortar, seguir adelante en fidelidad y amor. Tiene uno que ser fiel y en amor. Y consolación, dar ánimo y reviva la esperanza, ¿sí? Dar ese consuelo. O sea, cuando alguien da una palabra de profecía, debe de tener estas 3 características. Si no tiene estas 3, no vino de parte de Dios, ¿eh? No vino de parte de Dios. Cualquier creyente puede ejercitar este don, como ya lo mencioné, y nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice también las Sagradas Escrituras, allí en el capítulo 14, versículo 29, que dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? Y bueno, también allí la palabra nos menciona también en San Juan, ¿sí? Hay que tener distinciones entre el espíritu, perdón, quiero contarles antes de pasar al siguiente, una vez en una confraternidad de jóvenes, yo tenía como 16 años, y el Espíritu de Dios empezó a mover de una manera bien bonita en todos los que estamos allí, en todos los jóvenes, y de momento se levantó una persona y empezó a dar una palabra, ¿sí? Podríamos decir profética o algo así. Pero esta palabra como que apagó en ese momento el fuego del Espíritu Santo que estaba allí y empezó a haber mucha confusión. Entonces todos nos quedamos así, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, la palabra que estaba dando ni nos edificó, ni nos exhortó y ni nos consoló. Y aunque varios empezaron a decir, vamos a orar, ya no fue lo mismo. Bueno, hubo otra reunión distrital en Querétaro y fueron estos mismos hermanitos que dieron esta palabra aquella vez y dijeron algo parecido. ¿Y qué creen? Allí los callaron. Los hermanitos estos salieron y se enojaron y se fueron. ¿Sí? O sea, debemos de analizar qué es lo que nos están diciendo, pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de esto, no? Entonces, cuando alguien da una palabra profética, debe de tener estas 3 características: edificar, exhortar y consolar. Otro de los dones es la distinción entre los espíritus. Puede uno diferenciar entre los espíritus, si es humano, demoníaco o angelical. Protegernos de los ataques de Satanás y de los espíritus malignos. Y bueno, ahí en Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que no creáis a todo espíritu, sino probadlo, porque hay falsos profetas. Si no confiesan que Jesucristo
ha venido en carne, pues entonces no es de Dios, no viene de Dios. Y fíjense, una vez escuché un testimonio que decía, en cierta iglesia llegó un matrimonio que decían que venían de Morelos y ella venía embarazada. Y ya dijeron que les robaron y que, bueno, ya saben las historias que de momento nos cuentan, que les ha ido muy mal. Y bueno, allí los hermanos pues se compadecieron pues como eran cristianos también, dijeron que iban a cierta iglesia y todo eso. Entonces, pues allí los hermanos ayudaron a este matrimonio, le consiguieron en la casa de unos hermanos para que allí pasara, pues allí estuvieran viviendo. E incluso uno de los hermanos de la congregación le dijo, hermano, vente, yo te puedo dar trabajo, y se lo llevaba a trabajar. Así estuvieron como un mes y iban a la iglesia y todo, cantaban y no, hombre, era unos cristianos fieles, unos cristianos buenos. Pero al final del mes resulta que la hermana de la casa, la que les dio hospedaje, notó algo raro. Y pues ella empezó a sospechar de muchas cosas, y entonces aquella mujer le dijo que iba a hacer un mandado y que iba a salir y que le diera permiso de ir a su pequeño hijo a hacer esas compras, y ahorita regresaban. Pero como la hermana ya sospechaba de algo, dijo, no, yo quiero que esté aquí conmigo. Bueno, para no hacerse las largas, resulta que al final resultó que ellos robaban, ¿sí? Y que la mujer no estaba embarazada. Entonces, fíjense, ahí es donde necesitamos el don, ¿sí? De discernimiento de espíritus. De momento no sabemos si la persona es buena o ya trae malas intenciones. Y dentro de la iglesia llegan a venir lobos rapaces vestidos con piel de ovejas. Y pues la iglesia y el pastor deben de estar bien atentos, porque pues hay que tener este don, necesitamos este don, porque de momento no sabemos si las personas con las que nos vamos a topar son buenas, ¿sí? O traen malas intenciones. Los otros dos últimos dones es el don de lenguas, interpretación de lenguas. Dice aquí en 1 de Corintios 12:2, el que habla en un lenguaje no habla a los hombres, sino a Dios. Asimismo se edifica. Son señas para los incrédulos, para que se conviertan. Y bueno, este don de lenguas es hablar un idioma o dialecto sin haberlo estudiado. De momento viene y hablamos. Podemos hablar en algún, ¿cómo se dice? Algún idioma como inglés, francés, en chino, no sé, sin haber estudiado. Sí, por lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, nos habla que los que venían de otros lugares entendían lo que estaban diciendo los hermanos que hablaban en otras lenguas. Entonces, y el que interpreta, ahora sí, no es porque haya ido a una escuela y estudió idiomas, no, sino que de momento escucha a alguien que está hablando en lenguas y él dice, él está diciendo esto y está dando un mensaje, y entonces puede dar ese mensaje. Escuché un testimonio que una vez en una reunión, pues había muchos hermanos de diferentes iglesias, porque ahora sí que hicieron un congreso, algo así, una reunión, y se invitaron a los hermanos. Entonces, al último, cuando el predicador terminó de exponer su mensaje, hizo llamamiento al altar. Entonces muchos pasaron, allí estaban en el altar, y entonces un hermano
llegó y ahí estaba en el altar, y junto de él estaba otro hermano. Pero el hermano estaba tan metido y estaba hablando en lenguas y él estaba metido allí en su oración con el Señor. Y entonces el otro hermano que estaba escuchando lo que el otro estaba hablando en lenguas, se quedó callado y estuvo escuchando lo que él decía. Cuando se levantaron y terminó todo, se acercó el hermano que estaba escuchando, se acercó con el otro hermano que estaba hablando en lenguas y que le dice: oiga, no le permito que hable de mi vida. Y el otro hermano se quedó: no, hermano, yo no he hablado nada de ti, no te conozco, no sé de dónde vienes. Es que tú dijiste de mí, es que yo estudié inglés y sé hablar inglés. Y tú estabas allí orando en inglés y yo escuché todo lo que tú me estabas diciendo. Dice: hermano, yo no sé inglés, yo no sé inglés. Y entonces el otro hermano entendió que Dios le había hablado, Dios le había dado palabra, ¿sí? Entonces, así es el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Bueno, hermanos, aquí en los propósitos de que Dios dio los dones es para la edificación de la iglesia. Dios quiere que seamos edificados. Sí, y vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, sí, que dice, el versículo 12, que dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones son para que la iglesia sea edificada. Pero también otro de los propósitos es para que la gente, los incrédulos, se conviertan a través de los milagros, a través de lo que se habla, de la palabra de ciencia, de todos los dones, la gente se convierta al Señor. Ese es otro de los propósitos. Y Dios ¿a quiénes da los dones? Pues Dios los da a la iglesia, para que sea de bendición tanto adentro en la iglesia como afuera. Y muchos vengan al conocimiento de Dios. ¿Sí? Todos los que han recibido a Jesús como su Salvador, los que han hecho un compromiso con Dios, un compromiso con Jesús, ¿sí? Dios puede usarlos, darles dones, darles de su presencia para ser de bendición. Ahora, te pregunto, ¿te gustaría que Dios te usara para la gloria y el engrandecimiento de su obra? ¿Te gustaría? Los dones son para ti que has recibido a Jesús como tu Salvador, para ti que perteneces a la Iglesia Universal, para ti que formas parte de los hijos de Dios, de la familia eterna de Dios. Es para ti. Si tú no eres parte de la iglesia, si tú no has recibido a Dios, pues es buen momento, buen tiempo para que te acerques a Dios, para que abras tu corazón y decirle: sí, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Quiero ser de bendición a mi familia, a mis vecinos y a la misma iglesia. Dios lo ha dado para la iglesia, los dones, ¿sí? Ahora, somos un cuerpo. Y Dios da todos estos dones, estos 9 dones, los reparte dentro de la iglesia para que seamos de bendición. Pero antes de eso, Dios quiere santificar a la iglesia. Estaba yo leyendo otro testimonio de este libro y con esto termino, porque ya me están allí tijereteando, ¿verdad? Bueno, dice
cuenta este testimonio que había un hombre cristiano, ¿verdad? Podríamos decir entre comillas, dentro de la iglesia que pues cantaba, alababa a Dios y todo, y se le presentó una persona de la iglesia y fue y le dijo: tú tienes bebidas alcohólicas escondidas en tu casa, y dice el Señor que tienes 24 horas, ¿sí? 24 horas para confesar tu pecado y sacar eso de allí. ¿Y qué creen? Que el hombre dijo, aquel hermano cristiano, dijo: no, no es cierto, ¿cómo voy a tener bebidas alcohólicas en mi casa? Si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo no tengo. Pues el Señor dice que tienes 24 horas para hacerlo, para confesar tu pecado. Dijo: no, no es cierto, yo no hago esas cosas, yo soy cristiano. Y ya se terminó la reunión y se fue a su casa. Al día siguiente regresó al templo. Y entonces se le volvió a acercar a aquella persona y dijo: dice el Señor que ya nada más tienes 1 hora para arrepentirte. Y él siguió negando y dijo: no. Dice: Dios ha dicho que confieses. Si no confiesas, vas a morir. Vas a morir. Y bueno, pasó el tiempo y ya se le acercó otra vez y le dijo: ya nada más te queda media hora. Confiesa tu pecado. Si no, vas a morir. Y este hombre seguía de terco, de necio, ¿verdad? Diciendo: no es cierto, yo no tengo bebidas alcohólicas en mi casa. Bueno, ya nada más te quedan 5 minutos. Y él seguía negando. Finalmente, los que estaban ya habían escuchado varios y empezaron a ver el tiempo y empezaron ya a decir: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué creen? Que cae muerto aquella persona. Hermanos, los dones son para edificación, para crecimiento, ¿sí? Nos santifica. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia santa, una iglesia limpia. Y Dios quiere usar a la iglesia. Pero Dios también quiere que la iglesia viva en santidad. Creo que en estos tiempos, amada iglesia, Dios quiere usarnos. Hay mucha necesidad, hay crisis mundial, hay mucha necesidad en nuestra ciudad, en nuestras colonias, en nuestra familia. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos cruzados de brazos, viendo cómo se muere uno, cómo se muere otro, cómo aquellos padecen, están necesitando porque no tienen trabajo. La delincuencia está creciendo porque muchos están metiéndose a robar porque no tienen dinero. Se está haciendo un caos en nuestra ciudad. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo? No solamente son para el pastor, es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia. Dice aquí: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios quiere darte un don. O a lo mejor tú ya tienes un don. O tienes hasta 2 dones. ¿Qué estás haciendo con eso? Dios quiere que sean activados esos dones para que la iglesia sea edificada. Dios quiere edificarnos y Dios quiere que las almas se salven. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú?
¿Qué estás haciendo? Que Dios tenga misericordia, porque Dios ha levantado la iglesia con un propósito, para que la iglesia sea luz, para que la iglesia sea la sal de la tierra, aquí en la tierra, aquí en este mundo. Dios nos ha dado las herramientas, las capacidades, los dones para trabajar, para servirle. Dios quiere usar a la iglesia, pero tú, iglesia, ¿qué quieres hacer? Yo te invito para que en esta hora vengamos delante de Dios y le digamos al Señor, perdóname, porque no estoy haciendo lo que debo de hacer. De decirle al Señor, ten misericordia de nosotros, la iglesia, porque no estamos siendo luz. Que Dios tenga misericordia. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos perdones. Porque tal vez estamos a lo mejor como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ellos tenían los dones y los estaban mal usando, pero los usaban. Nosotros también has dado dones, pero no los estamos usando, Señor, perdónanos, porque gran responsabilidad tenemos delante de ti.